Hola chicos, bienvenidos a Aroma de un Gaditano, yo soy David. Os traigo para comparar la fragancia de Clive Christian Blood Amber contra la de French Avenue Amber Empire. Dos fragancias que tengo originales, que llevo teniéndolas ya hace un tiempo. Blood Amber, como sabéis, la tengo y la reseñé en mi canal ya hace bastante tiempo, y la de French Avenue se ha incorporado a mi colección hace ya unas semanas. Venga chicos, tras la intro, comenzamos. Notas de salida de Blood Amber: ron, incienso de olíbano, naranja amarga, cardamomo, pimienta rosa, jengibre y bergamota. Corazón: fruto seco, tabaco de flor blanca, sándalo, nardo, azafrán, osmanto, jazmín y raíz de lirio. Base: abatonca, vainilla, mirra, ládano, pachuli, almizcle, cedro y vetiver. Esta es la pirámide olfativa de Blood Amber. Notas de salida de Amber Empire: notas orientales, vaina de vainilla, licor, madera de cachemira. Corazón: ámbar, cedro, caña de azúcar, y en su base abatonca, sándalo, ládano y almizcle. Existen diferencias ya en lo que es la pirámide olfativa y obviamente van a existir diferencias en ambas fragancias. Es decir, no estamos hablando de un clon, os lo adelanto ya, estamos hablando de una inspiración. Para aquellas personas que hablan de clon tan fácilmente. Amber Empire, y vamos a atomizarnos. Amber Empire. Sin miedo. Clive Christian. Sin miedo, para eso está. Para usarla. Qué vacinas son, pare. Chicos, ¿qué tenemos en ambas fragancias una vez atomizadas las dos fragancias cada una en un brazo? Lo que percibimos inicialmente es que la de Amber Empire tiene un carácter ambarado, ligeramente alcohólico, ligeramente especiado, pero con el carácter dulce subido, ¿vale? Se percibe un dulzor en la fragancia superior al que tiene Blood Amber. Sin embargo, en Blood Amber lo que notamos es una salida fuerte alcohólica, ambarada, una salida especiada, donde tiene un ligero toque dulce dado por el pomelo y la mandarina, o la naranja, perdón, y tiene un toque vibrante y chispeante por el jengibre y la bergamota. Obviamente ya vemos que existen diferencias, ya en su salida. La noto ya en su salida la fragancia de Blood Amber con más músculo, más cuerpo que la de Amber Empire, siendo fragancias que se asemejan bastante o en algo, ¿vale?, la una a la otra ya en su salida. A medida que la fragancia va secando, a medida que la fragancia va transicionando hacia su secado, vamos encontrándonos con que empieza a incidir sobre ambas fragancias las notas del corazón y las notas de la base, haciendo que la fragancia de Amber Empire se perciba una fragancia ambarada, dulce, amaderada, cremosa,
mientras que aquí, en Blot Amber, se percibe claramente que la diferencia está en las notas que tiene Blot Amber y que no tiene Amber Empire, que son la parte esta del tabaco, los frutos secos, la mirra, el pachuli, el vetiver, todas esas notas van haciendo de la fragancia que aún yendo hacia su etapa de secado, se perciba con cuerpo, se perciba con músculo. Una parte fuerte amaderada, ambarada, resinosa, con ese toque de tabaco, con esos chispazos verdes dados por el osmanto. Una fragancia que tiene sus diferencias, aun yendo hacia su etapa de secado, todavía percibes diferencias en el aroma. En el aroma en sí son similares, esta te está dando la vibra de esta, pero esta tiene como si tú estuvieses gritando y esta hablando en voz baja. Se nota, como he dicho, se nota esa diferencia. ¿Qué vamos a ir percibiendo a medida que va secando la fragancia? Que obviamente no siempre va a poder estar gritando, con lo cual va a ir a tender a ponerse a la altura de Amber Empire, y que es lo glorioso de Amber Empire, que se mantiene a cierta altura durante bastante tiempo, con lo cual llegan a un punto en que son muy semejantes. Pero obviamente con matices, porque esos matices que tiene la de Blot Amber cuando estaba gritando, todavía los va manteniendo a medida que va dejando de gritar, ¿vale? Con lo cual se va equilibrando. Pero sí es cierto que tenemos ante nosotros una fragancia, la de Amber Empire, para aquellas personas que quieran tener una vibra de un perfume que es difícil de adquirir por su elevado precio. Nos están ofreciendo por 60 € una experiencia olfativa muy cercana a la de Blot Amber, con esos matices que estoy diciendo, con esa sensación olfativa y esa percepción olfativa que os estoy intentando transmitir. Es una fragancia muy cercana en su etapa de secado, donde sí es cierto que todavía sigues notando tú ciertos matices en la fragancia de Blot Amber que no los tiene en la de Amber Empire, que ahí, entre comillas, notas tú la calidad, notas lo que realmente cuesta la fragancia esta, y que realmente a día de hoy no existe ningún clon, para aquellos que hablan de fragancias clon, actualmente, que sea 1 a 1 Blot Amber. Esta fragancia, chicos, si no existiese Blot Amber, os aseguro que sería un espectáculo, un puto pelotazo. Ya lo es, porque ofrece una experiencia olfativa muy cercana a esta fragancia. Y desde luego hay que darle las gracias y hacerle una reverencia a lo de Fresh Avenue por ofrecer la alternativa a un coste realmente que considero que no es elevado, ¿vale? Estamos ofreciendo un perfume con una calidad prácticamente nicho, ¿ok?, a un precio menor que cualquier perfume de diseñador, o muchísimos perfumes de diseñador, con lo cual, lo que están dando aquí Fresh Avenue es oro líquido. Una fragancia, bajo mi punto de vista, espectacular, la de Amber Empire, una fragancia increíble que, entre otras cosas, otra diferencia que tiene con respecto a Blot Amber es el rendimiento, la proyección y la estela, ¿vale? Blot Amber es una fragancia que te dura alrededor de 10 horas, perceptible las 8 o 9 horas sin necesidad de acercártela a la nariz, y que a partir de la 8ª o 9ª hora se te quede una fragancia no a ras de piel, pero sí próxima a piel, ¿no? Y en ropa te dura varios días. Aquí en Amber Empire es una fragancia que te dura unas 7-8 horas, la fragancia, siendo a partir de la 7ª hora una fragancia a ras de piel, y que en ropa te puede durar
1 o 2 días. Una fragancia que a partir de ahora la voy a tener en mi colección. No siempre puedo gastar esto, porque lo tengo para ocasiones especiales, para situaciones en las que a lo mejor me deseo atomizar o salir con esta fragancia. Me está ofreciendo la experiencia muy similar a Blood Amber, a un precio en el que me puedo bañar en el perfume. Así que, para adelante cartucho al cañón, ¿sabes? Con esta fragancia. Y para aquellas personas que continúan viendo el vídeo hasta el final, os voy a decir, ¿la recomiendo? Totalmente. Una fragancia que recomiendo al 100%, una fragancia que, como ya he dicho, te ofrece la experiencia olfativa de una fragancia de 500 euros, que no está al alcance de mucha gente, una fragancia que por el precio que tiene, inferior a muchísimas fragancias de diseñador, te ofrece prestaciones y un aroma muchísimo mejor que muchas de diseñador, que está masificado siempre del mismo aroma y de ese mismo perfil olfativo. Una fragancia que puedes lucirla sin temor a gastarla, porque un precio de 60 euros, chicos, si aparte encontrar algún tipo de descuento, lo que sea, que ya os dejaré el descuento mío por aquí de la casa de Arabic Parfum, por si os interesa, que la tienen ellos, es una pasada, os lo aseguro. Pero chicos, hay que ser responsables, y para aquellos reseñistas que estén viendo el vídeo y que se den por aludido, todavía estáis a tiempo de muchísimas cosas. Y ser responsable con vuestros seguidores, y ser responsable con las personas que os ven. Y cuando habléis de inspiración o clon, aseguraros de haber probado bien el original y demostrar, si podéis, vamos, si podéis no, que debéis, estáis en la obligación, chicos, demostrar que habéis olido o que habéis trabajado o que habéis vestido la original, para aseguraros de que la fragancia de inspiración está próxima, o se acerca, o decís que es un clon, ¿vale? Que debéis hacer eso, tío, está en vuestra obligación. Pequeño palo para todos los reseñistas que antes eran reseñistas y ahora son vendedores de fragancias. Ojo a lo que digo, y me caerá y me lloverá de todo por lo que estoy diciendo, pero hay que ser consecuente, monstruos y monstruas. Para aquellos que aún me seguís y os seguís tragando el vídeo, os voy a dejar una píldora, ¿vale? Que esto la vi en un vídeo de una compañera reseñista norteamericana, que os dejaré el enlace. Os voy a dejar una píldora de la fragancia de Amber Empire, un layering, chicos, que cuando yo lo he probado, tras decirlo ella, me he quedado loco, ¿vale? Así que, si podéis, seguir a esa chica, porque la chica habla con consecuencia y con conocimiento de causa, ¿vale? Así que, chicos, es norteamericana, es lo único malo, ¿vale? Que hay que saber un poquito de inglés. Si no, pues le dais al traductor o ponéis los subtítulos, que también se puede hacer en YouTube. Nada más y nada menos que usar dos fragancias de French Avenue. Una, Liquid Brown, y la otra, Amber Empire. Si te pones como base Liquid Brown, y luego te atomizas encima Amber Empire, tenéis de resultado una fragancia espectacular. Mejora el rendimiento de Amber Empire y le da a la fragancia un toque más sexy, sensual. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir. Si os gusta el contenido que os estoy trayendo, suscribiros y darle a la campanita. Estoy en Instagram y en TikTok también como Aromas de un Gaditano, y me hace ilusión que os suscribáis. Así que, chicos, suscribiros, lo que he dicho, darle a la campanita, compartir, todas esas cosas que me ayudáis bastante en el canal y me ayudáis a seguir trayendo contenido y a seguir motivado como sigo estando. Así que sigo, chicos, simplemente cogeros por la sombrita, para adelante y cartucho al cañón. Nos vemos los culos en el próximo vídeo.